Una mansión burguesa con armarios que en su interior albergan aromas de otra época. Un hogar en la esquina de la Rue de la Visitation, hoy Rue Arthur Ronc en Poitiers. Allí, un extraño asunto impregnaba el aire con sus olores nauseabundos. El mefítico caso de la secuestrada de Poitiers. A través de la niebla. El 23 de mayo de 1901, el fiscal del Tribunal de Apelación de Poitiers recibió una carta. Estimado fiscal general, tengo el honor de informarle de un asunto excepcionalmente grave. Se trata de una joven que lleva 25 años encerrada en casa de Mademoiselle Moignet, privada de parte de su alimentación, viviendo en una cama mugrienta, en una palabra, pudriéndose. Firmado, un compatriota indignado. La carta resultó tan inquietante que el fiscal envió a 3 agentes a la elegante residencia con jardín de los Moignet. La matriarca, Louise, intentó deshacerse de los gendarmes, pero estos insistieron en dirigirse al segundo piso, donde un penetrante olor que emanaba de una de las habitaciones les provocó unas terribles náuseas. Al abrir la puerta, cerrada con candados y llaves, se encontraron con una escena aterradora y repugnante. Una mujer, desnuda y esquelética, más semejante a una criatura momificada que a un ser humano, yacía en completa oscuridad sobre un colchón sucio, rodeado de excrementos, cucarachas y otros insectos. Su larga cabellera, que pesaba 2,5 kilos, llevaba años sin peinar y cubría su cuerpo demacrado. Su peso era de apenas 25 kilogramos. La habitación, con las ventanas y persianas herméticamente cerradas, tampoco había sido ventilada en años. La joven en cuestión se llamaba Blanche Moignet, la hermana de Marcel Moignet, antiguo subprefecto de los Alpes Marítimos, e hija de Louis Moignet y del difunto Émile Moignet, antiguo decano de la Facultad de Letras de Poitiers. ¿Qué motivó a Louis Moignet y a su hijo a someter a Blanche a tal tormento? ¿Por qué las empleadas de la casa no habían reportado nada? La prensa comenzó a especular, y la teoría más popular sugería que Blanche, una joven que destacaba en la sociedad por su belleza, se había enamorado de un abogado sin recursos. Su madre, autoritaria y abusiva, desaprobaba la relación y la mantuvo encerrada. Cuando se le preguntaba por Blanche, afirmaba que estaba recibiendo tratamiento en un internado de Inglaterra. Más de 100 años después, el historiador Jean-Marie Augustin publicó L'histoire véridique de la séquestrée de Poitiers. Al haber desaparecido el expediente de los archivos departamentales, reconstruye los hechos basándose en los periódicos y en los alegatos de Maître Varvier, abogado de Marcel Moignet. Señala que la historia de la secuestrada de Poitiers es más conocida gracias al novelista André Gide. Este escribió un libro en 1930 sobre el caso, cambiando los nombres de los protagonistas. Blanche Moignet en la novela es Mélanie Bastien, pero esa historia, casi más parecida a una obra de Shakespeare, tenía poco que ver con la realidad. Nacida en Poitiers en 1849, Blanche tuvo una infancia feliz junto a su hermano Marcel, pero tras unos breves estudios en la Unión Chrétienne, sufrió delirios místicos y quiso hacerse monja. A los 22 años, Blanche Moignet dejó de comer correctamente y poco a poco fue perdiendo el sentido de la realidad. Padecía esquizofrenia, anorexia y exhibicionismo. Disfrutaba mostrándose desnuda en la ventana y salía al jardín con la camisola desgarrada, dejando su intimidad expuesta a la vista de todos, con las nalgas al aire.
Su condición empeoró progresivamente a partir de 1886, tras el fallecimiento de una de las doncellas que la cuidaba. Las empleadas más jóvenes no estaban capacitadas para ocuparse de ella, y a los 25 años se retiró a su dormitorio, donde mantenía las persianas cerradas por razones de seguridad. Su estado de debilidad debido a la desnutrición le impedía levantarse de la cama. La viuda, Louise Monnier, siempre había dirigido su hogar con mano de hierro y afirmó sentir un gran afecto por su hija enferma. Pero cuando las autoridades descubrieron a Blanche, vivía en un cuchitril pestilente y hediondo. La pequeña habitación estaba envuelta en sombras, el suelo y las paredes cubiertos de excrementos viejos y frescos. Había restos en descomposición, verduras y carne putrefacta yacían aquí y allá, entre cucarachas, gusanos y otras alimañas que pululaban e incluso se retorcían en las sábanas y en el pelo desproporcionadamente largo y podrido de Blanche. El descubrimiento de la séquestrée de Poitiers produjo tal escalofrío en la población que el proceso abierto contra la madre y el hermano Monnier resonó en toda Francia. Louise Monnier murió antes de que pudiera comenzar el juicio. Marcel Monnier, por su parte, fue acusado de complicidad en la violencia contra Blanche. Su defensa fue, cuanto menos, sorprendente. Blanche vivía en la más absoluta decadencia, y a pesar de que su hermano visitaba el hogar familiar a diario, afirmó no haber visto nada ni olido nada. Dijo que, en su vida profesional y personal, solo se había caracterizado por dos cosas, su vista y su olfato. Era tan miope que no podía reconocer a sus amigos. En cuanto a su olfato, un testigo de la prefectura de Mont-de-Marsan, en las Landas, donde Marcel Monnier era consejero, afirmó que carecía de él. Sus amigos casi le hacían comer morralla espolvoreada con azúcar y le decían que eran fresas silvestres, explicó el historiador Jean-Marie Augustin. Por culpa de su vista y su nariz, este hombre vivía desorientado. Según las empleadas del hogar, tenía incluso tendencias coprófilas. Por ejemplo, no permitía que se vaciara el orinal hasta que estuviera perfectamente lleno, y no le importaba llevárselo directamente a una de las criadas a la cocina, entre olores de pan y salsa de carne. Cuando él y su mujer dormían en habitaciones separadas, le llevaba el orinal lleno a la mesilla de noche para que ella lo oliese. Estos extraños comportamientos parecían del todo inapropiados. El escatol, la molécula responsable del olor de los excrementos, también está presente en muy pequeñas cantidades en los deliciosos aromas del azahar y el jazmín y se utiliza en perfumería como fijador o simplemente como fragancia. Según la defensa de Marcel Monnier, que afirmaba padecer anosmia severa, el acusado no tenía claro cómo olían las heces. Ira Gourdin, director de investigación en neurociencia, explica que la percepción olfativa no es innata, sino adquirida. El niño aprende a apreciar o despreciar los olores. Se trata de un aprendizaje cultural ligado a la sociedad, a la experiencia vital y a la familia. Y al parecer, en esa familia, el gusto por la higiene era generalmente descuidado. La madre, por ejemplo, se quedaba en la cama hasta el mediodía y nunca se lavaba. Durante el juicio, Marcel fue acusado en nombre de la justicia moral y la opinión pública. Todos los días que duró el proceso hubo manifestaciones en su contra. Sin embargo,
El Código Penal de la época no reconocía la omisión. No hacer nada no era ni un delito ni un crimen. Por ello, Marcel Monnier fue absuelto en apelación. En 1901, la ley francesa estipulaba que toda persona que participara activamente en un delito podía ser acusada. Sin embargo, a juicio de ese mismo código judicial, Blanche no fue objeto de violencia como tal. Se estableció un vacío legal y tan solo una ley sobre la falta de alimentación y cuidado de los niños menores de 15 años se acercó a lo que vivió la secuestrada. El único detalle es que empezó a ser enclaustrada en su habitación desde los 25 años hasta los 52. Así que, legalmente, Marcel Monnier no podía ser acusado, y su falta de olfato le ofreció la mejor defensa: la ignorancia. En el juicio se establecieron muchas dicotomías y se señaló a Marcel como hermano bien intencionado que intentó proteger a Blanche. A pesar de afirmar que desconocía la situación en la que se encontraba su hermana, también dijo que cuando enloqueció, quiso internarla en un asilo para dementes, pero la señora Monnier se negó obstinadamente. Sus convicciones morales dictaban que los problemas familiares quedaban dentro de la familia. Blanche no fue ingresada en un asilo estatal hasta después del juicio. Acostumbrada de nuevo a la luz del sol, ya no se mostraba agresiva. Al principio de su estancia en el hospital, pidió volver a su querida cuevita, que se suponía que era su habitación maloliente, pero nunca se quejó de tener sábanas limpias y frescas. Le encantaba la fruta, sobre todo las fresas, que compartía con sus cuidadores, y por encima de todo, adoraba las flores. Como en su infancia, sabía reconocerlas. Distinguía rosas, espuelas de caballero y caléndulas. Encantada, siempre que cogía un ramo, respiraba hondo antes de besarlo, y también besaba la mano que se lo tendía. Después de 25 años saturada de olores pestilentes, su olfato había despertado de su letargo. Liberada de las garras del hedor, fue redescubriendo poco a poco los olores de su infancia, cuando corría por los caminos en verano, bajo el perfume de la hierba caliente y las flores de su casa de campo en Migné. Blanche permaneció en el hospital psiquiátrico de Blois durante más de 10 años, hasta su muerte en 1913. A través de la niebla, la secuestrada de Poitiers. Y una semana más, con todos nosotros en la tertulia de A través de la niebla, tenemos a Pedro Riutort, director, guionista, montador. ¿Qué más cosas eres, Pedro, por favor? Madre mía, soy un artista renacentista, que diría aquel, ¿no? Pues nada, Javi, eso mismo digo yo, un episodio más. Encantado de estar aquí contigo. Te lo decía porque como estás ahora en proceso de escritura de guiones, pues... Sí, estoy en proceso que me da mucha pereza, por cierto, ¿eh?
A mí lo de arrancar lo llevo muy mal. Luego ya cuando me suelto, pues me suelto, pero Sí, arrancar... yo estoy igual ahora en proceso de empezar a escribir una novela nueva y todo este proceso de documentación, de que tienes las cosas claras de lo que quieres contar, pero lanzarte al primer capítulo es como uff, pero bueno. Sí, y la documentación es algo muy importante. Para documentación la que hemos hecho también para este caso, que por cierto antes de meterme en él quiero agradecer a todos nuestros oyentes, pero especialmente a los que nos escucháis desde Spotify, porque la semana pasada habéis hecho que nuestro episodio relativo a la jabonera de Corello haya llegado al puesto número 30 en la lista de los más escuchados de España, que es una verdadera locura, así que desde aquí muchísimas gracias a todos, pero sobre todo reiterar ese abrazo y ese agradecimiento a los que nos escuchéis desde Spotify, porque ni de lejos me esperaba yo estos números, así que eso, gracias de corazón, y nos metemos ya con el episodio de esta semana, si te parece, Pedro. Estupendo. Que es uno de esos casos que, si hablábamos de la documentación precisamente, de no estar documentados, parecerían de ficción, ¿no? Porque es casi como un cuento macabro, como una novela gótica, tiene todos esos elementos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí me ha recordado, fíjate, yo no conocía el caso, pero me ha recordado al caso de un amigo conocido mío, que no tiene nada que ver, pero hay alguna similitud que luego ya te desvelaré o desvelaré a la audiencia, pero desde luego tiene todos esos ingredientes de cuento de terror. Sí, de novela gótica, porque tenemos a esta mujer enferma, frágil, encerrada, esa mansión burguesa, una familia con unas raíces históricamente muy ligadas a la burguesía, a las clases altas, pero en franca decadencia, la suciedad que les va invadiendo poco a poco. Tiene muchísimos elementos que vamos a ir desgranando, pero estamos hablando de el caso que ha pasado la historia como la secuestrada de Poitiers, Blanche Monnier, que nació precisamente en Poitiers en 1849, crece en esa familia burguesa acomodada. De hecho, su padre, Charles-Émile Monnier, era exdecano de la Facultad de Letras, era una persona que fue muy respetada en su momento, y lo que sabemos de la infancia de Blanche es que fue feliz. De hecho, crece e ingresa en una universidad privada, pero al parecer pronto empieza a sufrir delirios místicos, quiere hacerse monja, deja de comer y poco a poco va perdiendo el contacto con la realidad. Claro, aquí se juntan dos historias, la que se ha considerado que es más real y la rumorología de ese momento, que más de 100 años después nos ha llegado muy alterada. Esa primera nos habla de que Blanche sufría de esquizofrenia, anorexia y exhibicionismo. Al parecer pues disfrutaba mostrándose desnuda en la ventana de su casa, en el jardín, y su salud va empeorando después de 1886, cuando fallece una de las doncellas que la cuidaba, y claro, las criadas más jóvenes pues no podían atenderla adecuadamente, así que al parecer a los 25 años se recluye en su habitación manteniendo las persianas cerradas por seguridad, debido a su estado debilitado por la desnutrición. Esta es un poco la versión más real, ¿no? Más creíble. No sé qué opinas tú. Hombre, me casa todo, ¿no? Y como decíamos al principio, tiene esos ingredientes de novela gótica, incluso, como yo decía, de cuento de terror, porque hasta la primera parte, digamos, hasta que ella no va a la universidad y no empieza a tener esos... a la universidad, perdón, sí, o que intenta ingresar en el... está en una familia burguesa, que no olvidemos que a principios del siglo, estamos en 1850 y algo, me parece, si no me equivoco. 1880. ¿No? Sí, ella nace en 1850, pero bueno, todo esto empieza a suceder a partir de 1880. Claro, vamos a definir burguesía, porque la burguesía no es nobleza, hay que distinguirlo. La burguesía, dentro de la burguesía hay varios subtipos, diría yo, y uno que a mí me parece muy peculiar son los nuevos ricos. No sé si habría también que definirlo, ¿no? Pero son esa gente que, bueno, a costa de trabajar o pues ha conseguido cierto patrimonio y ya tienen cierto poder, ¿no? De repente, pero que no es una cosa que les viene de familia, para que nos entendamos. Y la burguesía yo creo que viene un poco por ahí.
¿no? Yo la definiría un poco así. Entonces, claro, tener una hija, vamos a ponernos en esa situación, que tiene visiones místicas y que se pasea medio desnuda con las nalgas al aire, según he podido leer yo en el documento, pues no debía ser una cosa muy burguesa, no sé si me explico. Uh-huh. Debía ser más bien un elemento un poco que molestaba, ¿no? Como que yo creo que ahí, pues sobre todo cuando empieza a tener esas visiones y tal, y luego, según lo que nos relata, que yo creo que es la versión más fidedigna, todo esto se debía a una esquizofrenia que en aquel entonces era súper desconocida, quiero decir, porque no es lo mismo una esquizofrenia hoy en día, no tiene absolutamente nada que ver con una esquizofrenia a mediados del siglo XIX, vamos, no sé. Entonces, me preguntabas que qué pienso. Bueno, pues parece ser que a partir de que se le despierta esa enfermedad y que empieza a tener esos comportamientos, digamos, inadecuados, pues bueno, que es como una especie de caldito, ¿no? Para que posteriormente se dé lo que se va a relatar a continuación, ¿no? Uh-huh. Además, mira, a mí, hablando de la burguesía y hablando de Francia, me ha recordado, salvando las distancias, a ese caso que trajimos en la primera temporada de Xavier Dupont, ¿no? Que parece ser que en ciertas familias así de corte de clase media alta, antiguos burgueses, lo que pasa dentro de casa, por muy desgracia, por muy malo que sea, se tiene que quedar dentro de casa, no lo puede saber nadie, ¿no? Es como mantener ese prestigio de la familia. Aquí era un poco lo mismo, tiendo yo a pensar, porque esa segunda versión que nos llegaba es pues casi digna de una tragedia romántica. Es un rumor local que crece poco a poco tras la publicación de esa fotografía del periódico L'Illustration el 1 de julio de 1901, que nos mostraba pues a Blanche Monnier demacrada, con un cabello larguísimo, sucio, una fotografía que además tuvo que ser alterada para tapar partes de su cuerpo por una ley de censura que había en aquel momento. Claro, a raíz de esa imagen la gente empieza a hablar de los posibles motivos de ese secuestro. Se comenta que estaba relacionado con una historia de amor que Blanche habría tenido con un abogado republicano, un tal Victor Calmeil, que la familia Monnier, profundamente partidaria de la realeza, no consintió. De hecho, el padre, Charles Émile, que había comentado antes, había sido destituido de su cargo de decano de la Facultad de Letras de Poitiers durante la crisis del 16 de mayo de 1877, que fue una crisis política e institucional que enfrentó a monárquicos y a republicanos y que selló la derrota del movimiento monárquico, contribuyendo a crear pues las condiciones de lo que sería la longevidad de la Tercera República Francesa. Por eso esta versión era sugerida en la actualidad por el historiador Jean-Marie Augustin, que dice que bueno, se pudo utilizar esta noticia del secuestro de Blanche Monnier y se pudo explotar en la prensa en un contexto político pues muy divisivo entre los partidos políticos republicanos y monárquicos, ¿no? Sí, pues posiblemente. Esto era un dato que yo desconocía, pero posiblemente, evidentemente, la prensa pues puede haberlo tratado a favor o en contra, ¿no? Claro, que se pudo usar un poquito de arma arrojadiza pues en un contexto social un poco delicado. Sí, totalmente. Bueno, es lo que se hace hoy en día también, quiero decir, uh-huh. ¿No? Exacto. Sí. Es una práctica, y hoy en día creo que es mucho más acentuado. O sea, basta que leas un periódico, que leas el otro, para que la misma noticia, dependiendo del periódico, de qué partido político lo sustente, pues te va a dar una noticia o te la va a dar completamente diferente. Es que es así, no nos vamos a engañar. Y además depende de los matices con los que se cuente una noticia, puede adquirir significados muy distintos. Hoy en día, además, es una cosa súper radical y incluso se da con las cadenas de televisión, según qué cadenas de televisión, que luego lo niegan, por supuestísimo, porque como vivimos en la época dorada de la hipocresía, ¿no? Entonces yo digo una cosa, pero hago totalmente la contraria y ya está. La gente entiende una cosa y luego yo hago lo que me da la gana, que es lo que se lleva hoy en día, ¿no? Pero y en aquel entonces pues supongo que también, y no sé si decirte que todavía debía estar menos intoxicada la prensa que hoy en día. Yo aquí tiendo a creerme más esa versión del historiador de Jean-Marie Augustin, que decíamos, que nos habla de una familia burguesa con unos hábitos higiénicos además bastante cuestionables, ¿no? Y muy anclada en el pasado, en un pasado más glorioso.
Es cierto que tras la muerte del padre, la madre había asumido el rol de matriarca, y las malas lenguas pues hablaban ya de que no le gustaba demasiado el agua, además, que se quedaba en la cama hasta el mediodía y nunca se lavaba, lo que también podía propiciar esas condiciones higiénicas en las que luego estuvo la hija, ¿no? Pues posiblemente. Claro, aquí ya no sabemos si se trata de habladurías, de que, claro, una vez encontrada la hija en esas condiciones, que por cierto es una imagen muy impactante, Sí. Pues a lo mejor las habladurías hicieron que se incrementara pues la historia, ¿no? Cuando a lo mejor en realidad, pues bueno, era simplemente que ya es bastante y muy cruel, querían tenerla a lo mejor oculta de la sociedad, porque como indicaba yo al inicio, pues a lo mejor no era para una familia burguesa bien situada en la Francia de aquella época, pues no era una cosa a lo mejor bonita, ¿no? Existió el caso, yo que estuve trabajando en el psiquiátrico, no es igual, pero me recuerda, hubo un caso de un chico, era un hombre ya de 30, 40 años, que caminaba completamente doblado. Entonces yo cuando entré a hacer la objeción de conciencia allí, pedí, oye, ¿por qué este chico camina así? Y me explicaron que es que los padres, que eran de pueblo, pero gente con dinero aquí en la isla, cuando venían invitados, como el chico tenía cierto retraso, lo metían dentro de una tinaja. Entonces el chico se pasaba horas y horas y horas doblado, con la columna doblada dentro de una tinaja. Uh-huh. Que nos puede sonar ridículo, absurdo, súper cruel, pero hay familias que antiguamente pues a lo mejor se avergonzaban de un miembro porque tenía cierta enfermedad o cierta problema. Y yo ahora que lo has mencionado, pues me ha venido a la mente que hace poco un amigo mío me contó que le hablaron de una tía suya, o sea, estoy hablando de una hermana de su abuela, que pues debía tener algún tipo de demencia desde su juventud, claro, no identificada, porque en esa época pues dijeron está loca y era muy difícil. Y la mantuvieron encerrada en una habitación hasta su muerte. Y esto estoy hablando de hace menos de 50, 60 años en un pueblo de aquí, de Castilla y León, o sea que... Sí, no, y no hace tanto, por eso cuando iniciábamos este episodio, que a mí me ha fascinado la historia, la verdad, que yo te decía, me recordó a la historia personal de un amigo conocido mío, y es porque este señor era tutor, se hizo tutor de su prima y de la madre de su prima, que tenían esquizofrenia, ambas dos. Pero resultaba que tenían muchísimo dinero. Es decir, era una familia pudiente, ¿no? De aquí de la isla, no voy a dar nombres ni nada. Entonces él me contaba que cuando apareció en el piso que tenían, la madre estaba postrada en una cama de hacía años, en unas condiciones que no las voy a relatar porque es alucinante. Pero la hija, que tenía esquizofrenia y hacía años que por propia decisión no salía de la casa, tenía una melena que le llegaba a los tobillos. Y él me describía cómo encontró la casa, y eran gente con mucho dinero, les había tocado una lotería, no sé, era gente y vivían en esas condiciones. Por eso cuando leía el caso y cómo encontraron a la chica con el pelo que, bueno, me supongo que después de 20 años debía ser una mata de pelo que debía llegar igualmente hasta los tobillos, y la situación en que describía la habitación con comida podrida, gusanos, cucarachas, heces, todo eso ahí y cerrado herméticamente, pues me imagino, me ha retrotraído, ¿no? Me ha recordado un poco, ¿no? El caso. Y no era tan extraño. Uh-huh. Y sin irnos muy lejos, hace unos años, creo que fue en Cataluña, que unos padres se encerraron con unos hijos y finalmente un hijo enfermó y murió, y bueno, salió en la televisión. Es decir, que como que que hoy, a lo mejor hoy en día sería más complicado, ¿no? Pero que antiguamente yo creo que debía ocurrir bastante, y sobre todo con familiares con problemática de este tipo. No sé, ¿qué opinas tú, Javi? No, y además es que, según lo estabas narrando, que es cierto que tienen esas similitudes, el caso que estabas citando y este, me venía a la mente uno que comentamos hace un par de meses, que lo traeremos al programa, no me acuerdo ahora el nombre, la casa de la felicidad, o la casa de... No me acuerdo ahora,
que era ese señor mexicano que fabricaba veneno para ratas y tal, que mantuvo a su familia encerrada durante muchísimos años para alejarles del mundo, ¿no? De los peligros del mundo. No sé si te acuerdas. O sea, es que son casos... Sí me acuerdo, sí. Que han pasado hace no tanto, pues no han pasado ni 70 años, de 60. Creo que esto fue en los años 50 o finales de los 60. O sea, que no ha pasado tanto tiempo, que no hace falta que nos vayamos a mucho tiempo atrás. Y de hecho este que estabas citando tú ahora, según has dicho, es de hace muy poquito. O sea, que son cosas que... Sí, son cosas que ocurren. Lo que a lo mejor, yo creo que en el caso del mexicano y en el caso de... hay una figura dominante, suele haber una figura dominante que es el padre o los padres, que conducen, digamos, a la familia a ese estado, ¿no? Uh-huh. Pero aquí, en el caso que nos toca hoy, yo creo que es más quiero decir, que es más una condición de que eso debe ser ocultado. Y tampoco me parece que, sobre todo la figura del hermano, que de momento no la hemos tocado mucho, uh-huh. No creo que el hermano estuviera muy sensato tampoco, que estuviera muy... no sé si me entiende. Desde luego la defensa que utilizó en el juicio fue cuanto menos curiosa. Ahora iremos con él, porque claro, la pregunta es... Dime. Digo esto, perdona que te interrumpa, porque aunque parezca una tontería, las enfermedades mentales, y sobre todo en familias suelen tener cierto contagio. A lo mejor no se contagia la enfermedad en sí, ¿no? Pero ciertas actitudes, ciertas formas, ciertos comportamientos o ciertas se dan por lógico, y una vez que tú lo das por correcto y tal y lo asimilas, pues esos comportamientos se contagian, ¿no? Y entonces por eso es interesante hablar del hermano, creo yo, porque también claro, tela. Cuando te metes en un mundo como el que tenía que haber en esa casa, es obvio que te va a afectar psicológicamente, ¿no? Sobre todo si lo tienes que vivir a diario. Es como cuando, salvando las distancias, ¿no? Pero cuando a lo mejor una persona anciana ingresa en un centro y todavía está más lúcida que las personas que están allí, pero su mente está bajo los estímulos de lo que está viendo a diario, pues al final, quieras que no, acaba afectada, ¿no? Es un poco lo que tú dices. No, quieras que no, yo estoy completamente convencido de que le afecta muchísimo. Y ya no una persona que vaya a un geriátrico, sino una persona sana, que tú la encierras en un psiquiátrico y, bueno, ya no hace falta que la encierres en un psiquiátrico, que esté en un entorno familiar tóxico. Uh-huh. Eso le afecta más o menos, dependiendo del carácter de la persona, pero le afecta y le puede afectar de por vida. Claro. Y aquí un poco la pregunta es, porque Blanche permanece encerrada 25 años, pero ¿qué motivó? Si es verdad que fue causa de la madre y no fue un encierro voluntario, ¿qué motivó a Louis Monnier y a su hijo a someter a Blanche a este tormento? ¿Y por qué las criadas de la casa no dijeron nunca nada? O sea, si pensamos en esas costumbres arcaicas del qué dirán de la burguesía, pues podemos entender que la madre a lo mejor no quiso ingresarla en un centro psiquiátrico por pura vergüenza, porque esas convicciones morales dictaban que los problemas familiares tenían que quedarse dentro de la familia. Pero claro, esa mujer no estaba capacitada para hacerse cargo de Blanche, que era una enferma mental severa, ni la madre, que además parece que ella también tenía sus condiciones de algún tipo por lo que nos ha llegado, pero ni nadie en esa casa. O sea, nadie tenía conocimientos de medicina ni de psiquiatría. Así que Blanche se pasaba a oscuras las 24 horas del día, rodeada de sus propios excrementos, de comida putrefacta y de bichos que nacían fruto de la suciedad, en unas condiciones infrahumanas y lamentables. Si ella ya estaba mal, imagínate 25 años en ese estado, ¿no? A ver, yo iría por partes, ¿no? Porque primero has dicho una palabra muy fea, pero que es así, que se tiene que decir que es criada. Pero criada es que antiguamente era la palabra que se empleaba, la servidumbre o los criados eran eso, gente que estaba trabajando y que normalmente venían de una capa social pues bastante deprimida, ¿no? Que claro, no tenían... Estamos hablando de ese estilo de vida burgués en el que ellos estaban por encima y el resto estaban a su servicio. Por eso para mí quizás son los que más, quiero decir que más, no perdón, pero sí que más los esculpo, ¿no? Quiero decir, porque los criados o el servicio que trabajaba para esa familia burguesa, pues debía ir ahí
quitar, con perdón y por la expresión, la mierda, que era su trabajo, que entiendo que nadie nace con esa vocación de servir a otro constantemente, que si la comida, que si el desayuno, que si la limpieza, y debían ir a hacer, callar y punto, y ya está, ¿sabes? Y no creo, a lo mejor, ni siquiera a lo mejor tenían acceso a la habitación, no lo sé, si lo tenían, pues oye, no se metían en ese asunto, porque era otra esfera, ¿no? Y era otra sociedad y era otro punto y ellos no tenían nada que ver. Así que eso por un lado. Por eso yo creo que explicaría que ellos no hubieran hablado ni hubieran dicho nada. La madre, aquí es lo que decimos. Es que claro, esquizofrenia. Ahora no sabemos lo que es la esquizofrenia, pero yo creo que en esa época en la que estamos situados en este caso, yo creo que no debían ni saber de lo que era, ¿no? Y entonces, y ya no que me quiero imaginar lo que debía ser un psiquiátrico. A lo mejor tenemos la idea de lo que es, vuelvo a lo mismo, un psiquiátrico hoy en día, pero en aquel entonces, pues a lo mejor era una cosa espantosa donde lo único que hacían era tenerlos atados y encima había que pagar, no lo sé, bueno, no sé, X, ¿no? Entonces, bueno, y también hay que entender un poco que la moral en aquel entonces, pues cuando alguien nacía, porque por ejemplo, no hablamos de los derechos de los niños, pero es que los derechos de los niños no son tan antiguos. O sea, en aquella época los derechos de los niños, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, hoy en día que está tan la cosa así, no existían. O sea, en aquella época desaparecía un niño y desaparecía un niño. Y si había un maltrato infantil, pues había un maltrato infantil y apenas se enteraba, como mucho, el vecino. Y poco más, y no existía, ¿no? Entonces, un poco lo mismo yo creo que debía ocurrir con este tipo de personas, ¿no? Que tenían este tipo de problemática, que no existía tampoco, ni estaban los conocimientos, ni... Sí, que estaban un poco desamparadas. Totalmente, un poco no, yo creo que totalmente. Tú imagínate que te pillaba una esquizofrenia en 1850. Pues lo más bonito que te debían decir es que estabas poseído. Yo creo, vamos, dependiendo del estrato social donde estuvieras, pues o estabas poseído o estabas como una cabra y claro, aquellas personas pues... Claro. Y que, ojo, que te voy a decir una cosa, no es nada fácil cuidar de un paciente así, sin estar tratado. No es baladí, no es una cosa ni de una persona con Alzheimer, ni de una persona con esquizofrenia, si no está tratada. Porque una persona hoy en día con esquizofrenia pues puede pasar totalmente, puede tener una vida totalmente normal. Pero una persona, si la medicación que hay hoy en día con esquizofrenia, tela. Claro. Que no estoy justificando lo que hicieron, para nada, porque es horrible, pero hay que situarnos, ¿sabes? Claro, y además, un poco, yéndonos a lo que hablábamos antes del servicio de la casa y que era ver, oír y callar, a mí me llamaba la atención que el secuestro de Blanche o era trending topic, conocido por todos en ese barrio de la Visitación, o se filtró desde dentro de la casa, porque claro, 25 años después, algún vecino indignado, o quizá alguna de las empleadas de esa casa, harta, que es algo que me inclinaba a pensar yo, envía una carta anónima a la Fiscalía General del Estado en la que informan pues de un asunto excepcionalmente grave, como dictaba la propia misiva. Se trata de una joven que lleva 25 años encerrada en casa de Mademoiselle Moignet, privada de parte de su alimentación, viviendo en una cama mugrienta, en una palabra, pudriéndose. Firmado un compatriota indignado. Claro, la carta resulta tan inquietante que el fiscal envía 3 agentes a esa residencia con jardín de los Moignet y cuando se presentan allí, aunque les intente despachar la matriarca, ¿cómo sería el hedor del lugar? Que en lo que todas las crónicas coinciden es que los agentes sintieron unas náuseas terribles nada más penetrar en la mansión. Le dicen a la mujer que les dejen inspeccionar el lugar y siguiendo el rastro de ese aroma llegan al segundo piso, donde una de las habitaciones estaba cerrada a cal y canto. Cuando abren la puerta se encuentran con una escena aterradora. Una mujer desnuda, esquelética, más parecida a una momia que a una persona humana, que yacía sobre ese colchón sucio, rodeada de excrementos, de cucarachas, con una cabellera larguísima, sin peinar, enredada, que cubría ese cuerpo demacrado y por la cual pues
parece ser que danzaban todo tipo de insectos, cucarachas, gusanos. O sea, era una imagen terrible, porque además Blanche ya solo pesaba 25 kilogramos. La habitación estaba oscura, sin ventilación, con las ventanas cerradas herméticamente, en un estado de abandono extremo. O sea, imagínate, ¿no?, cómo era aquello y cuál sería la impresión de esos agentes que se topan con eso de primeras. Pues sí, lo has descrito muy bien. Yo me imagino la estampa, y tiene que ser, si no es nada exagerado lo que relata los periódicos de aquella época, tuvo que ser algo tremendo, ¿no? Uh-huh. Y terrible, porque si la foto que nos ha llegado es de después, cuando ella ya estaba en una habitación de hotel, imagínate si llega alguien a tomar una foto de esa estancia con ella en esas condiciones, ¿no? Se me hace muy difícil, siempre que leo un caso similar a este, se me hace muy difícil pensar cómo es posible que un cuerpo sobreviva, que un ser humano sobreviva en estas condiciones, porque claro, hay que entender que el sol no llega allí, no te llega vitamina, el sol es lo que produce la vitamina D, que es fundamental para los huesos, la piel. ¿Cómo puede estar un cuerpo 20 años y sobrevivir, ¿no? Y en esas condiciones, con ese tipo de insectos alrededor, para las moscas, los gusanos, todo eso. Me parece horrible, la verdad que sí. Y aquí el caso además es cuando ya se vuelve más surrealista, si cabe. Que es un poco como El perfume, como la novela de Patrick Süskind, pero al revés. Porque ese descubrimiento de la séquestrée de Potier, como se la definió, causó un gran impacto en la población, y el proceso contra la madre y el hermano de Blanche Monnier atrajo la atención de toda Francia. Es verdad que Louise Monnier, la madre, falleció antes de que comenzara el juicio, y Marcel Monnier fue acusado de complicidad en la violencia contra Blanche. Su defensa fue, como avanzábamos, cuanto menos sorprendente, porque el hermano se paseaba por esa casa a diario, por lo que era bastante improbable que desconociese que su hermana estuviese allí encerrada, a no ser que estuviese ciego, sordo o no tuviese olfato. Pues bien, eso fue lo que alegó, que era tan miope que no podía ni reconocer a sus amigos, y que su olfato era tan malo que no era capaz de distinguir ni siquiera la comida. No sé qué opinas tú de esta estrategia de defensa. Bueno, mi más sincera enhorabuena al abogado, porque no sé qué clase de miopía sufrió este señor, pero es que no lo sé, es que es muy difícil. Yo creo que es un cuento que se inventaron para, por lo menos, amortiguar la condena, ¿no?, que le podía caer encima. Claro. No lo sé, me parece una tontería, como una catedral. Vale, que no tengas olfato, de acuerdo, puedes nacer sin olfato, que de hecho mucha gente que tiene falta de olfato tiene problemas mentales. Uh-huh. Pero que no veas nada, que tengas una miopía directamente, eres ciego, eres un invidente. Yo sufro de miopía, pero una miopía controlada, quiero decir que tampoco no vea dos en un burro, pero sé de gente que es muy miope, que bueno, con unos lentes pues puede ver perfectamente, ¿no? Uh-huh. Es que no lo sé, que no, esta parte ya he dicho, bueno, como tú bien dices, es la parte que ya llegas al surrealismo, ¿no? Claro, además es que este señor era subprefecto de los Alpes Marítimos, o sea, era más o menos, se encargaba de ciertas tareas de gestión en un tribunal, o sea, que era un señor que, si de verdad tuviese ese grado de miopía, estaría muy incapacitado para cualquier tipo de trabajo, ¿no? O sea, estamos diciendo que si no era capaz de ver lo que pasaba en su casa, ¿cómo era capaz de desenvolverse en su vida profesional? Es que es todo como muy... A mí lo que me sorprende es que haya un abogado capaz de presentar una defensa así. Me parece alucinante, ¿no? Porque es algo que, es decir, tú puedes defender, bueno, pues el hermano lo sabía, pero no interfería, o no sabía exactamente en qué condiciones estaba, o no lo sé. Pero tener esos argumentos me parece, pues no sé, de alta comedia. Claro, porque en un principio dice eso, pero luego dice que él fue quien quiso llevar a su hermana a un centro especializado y la madre se negó. Entonces, como que
daban versiones muy contradictorias, pero es que esta del olfato y de la miopía es la que mantuvo hasta el final del juicio. Sí, pero este hombre también, por lo que pude yo leer en el informe, era rarito, ¿no? Que parece ser que... Ahí voy a entrar porque, claro, aquí empiezan a idearse, nunca mejor dicho, todos los trapos sucios de la familia. Según las empleadas... Claro, pero a mí me da... A mí cuando decimos empiezan a airearse todos los trapos sucios, me da un poquito de miedo meterme en ese jardín, porque digo, ¿qué no habrán dicho los vecinos una vez? Claro. Que todo ha salido ¿sabes? Que no se pueden haber inventado. ¿Y qué hay de verdad y qué no? Porque según las empleadas del hogar, Marcel mostraba incluso tendencias coprófilas, o sea que experimentaba placer o excitación sexual con los excrementos. Dicen que insistía en que no se vaciara el orinal hasta que estuviera completamente lleno y que no le importaba pasearlo por la cocina para entregárselo a las empleadas aunque estuviesen cocinando. Y que cuando él y su esposa dormían en habitaciones separadas, él le llevaba el orinal lleno a la mesilla de noche para que ella lo oliera. O sea, una cosa... Bueno, yo esto ya lo veo más un poco como una novela del Marqués de Sade. Es lo que digo yo, que hay que cogerlo con... entre comillas, ¿no? Porque, claro, la gente tiene mucha imaginación y todos sabemos la mala que puede llegar a ser la gente cuando se da un caso así, cómo le gusta contarlo en las cenas, en las reuniones, agrandarlo y decir, y ya se crea esa leyenda urbana, ¿no? Y el marido y comía niño recién nacido. Bueno, no lo sabemos. Esto ya, quiero decir, lo que sí sabemos es el caso de esta mujer que estuvo ahí presa durante 20 años. Y lo ridículo, por supuesto, de la defensa, ¿no? Uh-huh. Pero ya este tipo de cosas que son muy literarias y a mí me encantan y hay que decir que alimentan mucho la fantasía, pero bueno, hay que cogerlo con pinzas. Claro, yo lo comentaba en la presentación del caso que la defensa de este señor argumentó también que el escatol, que es la molécula responsable del olor de los excrementos, también está presente en muy pequeñas cantidades en los aromas del azahar, del jazmín y que se utiliza en perfumería como fijador o como fragancia. Entonces este señor afirmaba pues padecer una anosmia severa y decía que no tenía claro cómo olían las heces para poder identificar pues el olor repugnante que venía desde la habitación de su hermana. O sea, es todo muy, muy surrealista, pero bueno, oye, puede ser, no lo sé, puede ser. Pero bueno, durante el juicio, Marcel Monnier fue objeto de acusaciones en nombre de la justicia moral, de la opinión pública, y durante todos los días del proceso se llevaron a cabo manifestaciones en su contra. Sin embargo, pues como avanzaba esto un poquito antes, ¿no? En ese momento el Código Penal no reconocía la omisión como un delito, por lo tanto, Marcel fue absuelto en apelación. De hecho, es que no había ninguna ley que se ajustara a aquello que acababa de pasar. O sea, estaba todavía la justicia un poquito en pañales y había un vacío legal terrible. Solo se le acercaba una ley del menor de alguna manera sobre la falta de alimentación y cuidado de los niños menores de 15 años, pero claro, esta mujer estuvo reclusa desde los 25 hasta los 52, o sea que Marcel Monnier la madre ya estaba muerta, pero él tampoco podía ser acusado. Entonces, pues ahí llegamos a ese desenlace en el que él acaba siendo absuelto y Blanche es ingresada en un asilo estatal. Bueno, no sé si quieres comentar algo de la resolución del juicio antes de que lleguemos al final de Blanche. No, la resolución del juicio obviamente pues no podían condenarlo al hermano porque es lo que tú dices, es que estaban en bragas en cuanto a derechos, incluso derechos del menor, ¿no? Uh-huh. Los niños en aquella época todavía estaban bastante desprotegidos. Imagínate una persona, porque las enfermedades mentales son las grandes desconocidas, ¿no? El cerebro es el gran desconocido y las enfermedades mentales, porque bueno, el cáncer pues puedes tener una idea, o ciertas enfermedades genéticas pues también puedes tener una idea bastante aproximada de cómo tratarlas o por lo menos cómo paliarlas, ¿no? Uh-huh. Pero hay enfermedades mentales que recientemente se ha empezado a utilizar, gracias a Dios, y en especial la esquizofrenia, porque yo he tenido varios conocidos con esquizofrenia, amigos, y la esquizofrenia
aparte de que tiene una manera de manifestarse muy abrupta, puede ser muy de repente en la adolescencia y puede ser muy llamativa la forma en que tiene de... Por eso cuando hablabas de los desnudos y tal, claro, yo me he intentado empatizar, ¿no? Francia, 1950, la burguesía, que a la burguesía lo que más le gustaba era aparentar, ¿no? En aquel entonces, cuanto más ostentoso, más grande era tu casa, más te juntabas con la nobleza, más y más y más. Entonces, de repente, una hija con esa condición y que iba medio enseñando el culo, hablando en plata, pues no debía ser un punto a favor. Entonces, pero bueno, suma esto, que es lo que te digo yo, que son las grandes desconocidas. Entonces el juicio, hombre, como tú bien has indicado, la omisión no estaba contemplada como un delito y bueno, yo creo que incluso fue cómplice este señor, no solo omitió ayuda, sino que además fue cómplice. Esa es mi opinión, pero no. En fin, que era lo que tenía que ser, ¿no? Y la madre ya había muerto, no se la podía juzgar. Yo veo este caso como una familia burguesa que tuvo su momento su momento dorado, ¿no? Pero que en cuanto se despierta esta enfermedad en la chica empieza como la decadencia de esta familia. Sí, que es un poco como la novela. A lo mejor un poco a raíz también de esa crisis que acaba con la destitución del padre, yo creo que empieza un descenso a los infiernos ahí. Evidentemente, sí. Empieza muere el padre, que debía ser un poco el que llevaba el timón de todo, ¿no? Me imagino, como era en aquella época. Y quedan un poco como desangelados. El hermano pues parece que no queda un poco ahí como la madre, tiene la problemática esta. A lo mejor incluso el que los delató fue uno de la servidumbre, porque a lo mejor hasta dejaban de cobrar o debían tener algún problema de crisis, porque no hay que olvidar que había muchas familias burguesas que entraban en quiebra pero querían seguir aparentando esa situación de esplendor, ¿no? Sobre todo de nobleza, que fue donde yo me inspiré para aquella novela que nunca he acabado, ¿no? Sí, yo sé el caso de familiar, que me toca de familia por parte de que bueno, que eran nobles y pasó el tiempo y no encontraban trabajo porque no buscaban trabajo. Ellos habían perdido ya todas sus posiciones, o casi todas, y estaban en plena decadencia, eso sí, con unas casas enormes y tal, pero estaba mal visto que esa gente trabajara, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es un poco eso, ¿no? La historia, yo creo que se podría resumir esta historia como la decadencia de esta familia burguesa. Y bueno, en fin, sí, es un caso no sé si me he enredado de más. No, es un caso de esos que nos atraen a ti y a mí tanto porque es como muy del Guiñol, ¿no? Muy de Claro, tiene muchas cosas y tiene muchos personajes. Tiene esa madre que yo me la imagino en la cama, leyendo, yo qué sé, poesía y todo el día, levantándose tarde. Tiene ese servicio, esos llamados en esa época criados, que ya se lo hacen todo, pero que igual, pues que también entran en toda esa rueda de decadencia, dejan de cobrar o ya les ofrecen, en vez de cobrar, vivir ahí para no, ¿sabes? Y ya como que no tienen vida. Y la casa pasa de repente a ser un personaje más, los objetos de decoración, todo adquiere como... Y de repente ya pues eso, lo de la chica ahí encerrada 20 años, tiene todos esos ingredientes, ¿no? Es que es barroco, a más no poder, o gótico, perdón, y barroco, ¿sabes? Porque sí, recargado. Recargadísimo. Horror vacui at its maximum, que diríamos. Es que es eso. Claro, tiene todos esos ingredientes que a ti te encantan. Tú que eres novelista, sí, pues esto es me ha recordado un poco. Tiene sus cositas con Hereditatem, con mi segunda novela, el personaje de Blanche. Tiene ahí ciertas cositas. Y yo cuando leía el caso me imaginaba en la piel del hermano entrando, ¿no? Ahí, además, como él dice que era miope, que yo me lo imaginaba con unas gafas de culo de vaso inmensas entrando ahí, pero nada más abrir la puerta a la madre, pues ese rayo de luz que da esa polvoreda, ¿no? en el ambiente flotando y esos objetos
esas estatuas de marfil y de tal, y ahí puestas recargadísima. Sí, porque y toda esa aquel sí es verdad que estaba tan míope, es que era rompetechos al final. O sea, es que era rompetechos, porque yo me lo imagino por ahí dándose coscorrones contra las paredes, porque madre mía, si tenía... La versión que él mantiene tiene su punto, ¿eh? Ojo, quiero decir, es rocambolesca y yo no me la creo, pero la versión que él mantiene de la miopía y de la falta de olor, cinematográficamente hablando o para una novela, es muy interesante, es un personaje muy interesante, ¿no? Porque es lo que tú dices, tipo el rompetechos ese o el... que, en fin, que tiene hasta un punto, con perdón, de humor, ¿no? Porque... Sí. Pero bueno. De hecho, se escribió una novela, ¿no? La secuestrada de Poitiers, que yo me la he comprado esta mañana porque me ha interesado tanto el caso que me la he comprado para leerla, aunque parece ser que tiene más de ficción que de realidad, pero bueno, oye, por ampliar un poco me apetecía. Y el final un poquito de esta historia es que Blanche es ingresada en un asilo estatal y parece ser que una vez expuesta de nuevo a la luz del sol, empieza a relajarse. Su comportamiento deja de ser tan agresivo. Sí que es cierto que al principio expresa un deseo de regresar a esa querida cueva que se suponía que era su habitación maloliente, pero nunca se queja de vivir en un lugar limpio, con sábanas frescas, y desarrolla una pasión especial por la fruta, que me ha resultado muy curioso, ¿no? Especialmente las fresas que compartía con sus cuidadores. Me ha resultado curioso y muy adorable, como el final de esta historia en el que ella pues empieza a tener esos cuidados que necesitaba de verdad, empieza a estar en un centro donde se hacen cargo de ella y empieza a mejorar y a mostrar un amor por las flores que le recordaban a su infancia. De hecho, sabía reconocer rosas, espuelas de caballero, caléndulas, y cada vez que cogía un ramo lo olía profundamente y lo besaba. También besaba la mano de aquel que le regalaba flores. O sea que es como que después de 25 años sumida en esos olores pestilentes, pues su olfato empieza a despertar del letargo y empieza a redescubrir gradualmente los olores de su infancia, pues cuando jugaba en los campos de su casa de Migné, entre el perfume de la hierba, de las flores. Empieza un poco como a tener, por decirlo de alguna manera, una segunda vida, una segunda juventud dentro de sus limitaciones, y así es hasta 1913, 10 años después, cuando fallece en ese hospital psiquiátrico de Blois. Este es el final de la historia de Blanche, que es una historia pues tremenda, con un montón de elementos, lo que decíamos, góticos, novelescos, incluso cómicos en algunos puntos, pero dramáticos sobre todo. Sí, es una historia de cine. Yo sé que digo muchas veces esto, pero es que es verdad, es que si hay entre nuestros oyentes escritores o guionistas, yo creo que es una historia que puedes sacar mucho de ella, sobre todo a la hora de inspirarte, ¿no? Porque yo creo que, como tú bien dices, la novela poco debe tener que ver, y tampoco interesa que tenga que ver con el caso real, porque el caso real es el caso real y punto, ¿no? Y luego la mente creativa pues se va por otros derroteros ¿no? El final de la chica... Sí, dime. No, el final de la chica es entre poético y triste, ¿no? Porque no deja de estar encerrada en un psiquiátrico, ¿no? Pero bueno, que donde se supone que estuvo bien cuidada, se debió convertir en toda una institución. A mí me hubiera gustado saber si hubiera habido algún tipo de entrevista o si esta mujer conservaba el habla. Porque claro, 20 años encerrada, no creo que debía hablar con nadie, ¿no? Y bueno, un poco ver si recordaba algo. De todas maneras, bueno, es un final, como digo yo, muy cinematográfico, ¿no? Y todo esto que cuentas de las flores, las fresas, este despertar del olfato, pues sí, es como que de repente llegó, ¿no? a un Edén. Y de hecho yo... Tengo que confesar que es un caso que me llamó la atención porque cuando vi la foto hace un par de meses pensaba que era un montaje, porque me resultó tan escalofriante, sobre todo ver la comparación de ella de joven y ese momento con la melena larga, demacrada, que me dejó muy impactado. Entonces, bueno,
Ya saben que el programa también va con vídeo para el que lo quiera ver, pero yo recomiendo el ilustrar este caso para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, y también ver la foto de la mansión de esta familia, que le da un toque todavía más gótico a este caso, porque es una mansión así señorial, como muy del universo de Edgar Allan Poe. Entonces, bueno, con esto no sé si tú tienes algo más que añadir, Pedro. No, un caso muy completo, el típico caso que a mí me engancha desde el principio, un caso que me fascina, la verdad, es el típico caso que a mí desde el inicio de la lectura me llama muchísimo la atención, y que me encanta tratar, ¿no? Porque, no sé, de lo que tú dices, tiene todos esos componentes góticos, barrocos, de novela de época, ¿no? Uh-huh. No sé, me ha encantado, la verdad que sí. Pues hasta aquí este programa de hoy, lo despedimos aquí, reiterando ese agradecimiento a todos nuestros oyentes. Esperamos que hayáis disfrutado de este episodio y que os hayamos descubierto un caso que la verdad merece la pena ser investigado y que merece la pena no ser olvidado. Que el otro día, mira, me entrevistaron por el motivo del TFG que está haciendo uno de nuestros oyentes relacionado con el mundo del True Crime, y me hicieron una entrevista y me preguntaron por qué pensaba que era necesario el contar este tipo de casos, y yo creo que es que hay cosas que no tenemos que olvidar, y este caso, muchos de los que hemos traído aquí, ¿no?, nos plantean muchísimos debates que creo que son necesarios que tengamos. Entonces, bueno, espero... Sí, yo es una pregunta que me hago muchas veces y que me he hecho muchas veces a lo largo de mi vida. ¿Por qué sientes atracción por leer? Porque, ojo, uno puede llegar a preocuparse y decir, oye, o a mí me ha pasado por lo menos, digo, ¿por qué tengo esa condición morbosa de querer leer sobre casos tan terribles, ¿no? Uh-huh. Yo creo, en mi caso, no sé tú, pero en mi caso es porque intento siempre entender o empatizar con la condición humana. E intento pensar por qué ocurren estas cosas, ¿no? Pero debo decir que muchas veces empatizo demasiado con el caso, ¿no? Y lo paso mal. Quiero decir, en mi caso hay momentos en los que hay casos en los que tú has traído aquí que he dicho, yo con este no puedo. Recuerdo, por ejemplo, el de la chica, creo que era japonesa o china, no recuerdo. Sí, Junko Furuta. Sí, ese caso, pues por ejemplo, en un momento dije, bueno, esto ya no quiero entender por qué suceden estas cosas, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de hoy, a pesar de que, bueno, tenga ese punto terrible de una chica que está encerrada 20 años, a mí sí me interesa a nivel sociológico, a nivel psicológico, a nivel, no sé, aprender un poco e intentar entender por qué el comportamiento humano es así, ¿no? Que obviamente no lo voy a lograr, pero por lo menos intentarlo, ¿no? Y llevarme una experiencia. Eso es lo que me motiva, y por supuesto porque también me gustan las historias con ese ambiente oscuro. Sí, me atraen, me interesan. Pues hasta aquí el programa de hoy, Pedro. Un abrazo muy fuerte, gracias por haber estado aquí una semana más con todos nosotros. Y gracias a ti también y a todos los oyentes. Perdón, que me llevo aguantando la bronquitis todo el programa y ahora me está viniendo de estornudar. Pues suéltala, dale rienda suelta a tu bronquitis. Ay, señor. Pero aún así aquí estamos, al pie del cañón. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros oyentes y nos escuchamos, ya sabéis, la semana que viene, siempre aquí, a través de la niebla. Chao. A través de la niebla, la secuestrada memoria.